Hola Claudia, gracias por elegir mi testimonio. Ojalá sirva para que estén alertas y tomen las precauciones que yo, por sentirme tontamente enamorada, no tomé en su momento. Quiero contarte lo que fue mi mayor pesadilla. Hoy, a mis 75 años, aún la recuerdo como si fuera ayer por las secuelas que dejó en mí. Hace 30 años atrás yo tenía 45, aclara entre paréntesis. Me sentía sola y deprimida por la pérdida de mi esposo. Me quedaba horas acostada mirando la televisión y comiendo en la cama. Había heredado de mi marido las acciones de una fábrica de productos alimenticios, con lo cual no necesitaba trabajar. Aunque los otros socios reclamaban mi presencia, creo que para que yo saliera de mi burbuja, ya que podía manejar todo desde mi hogar. Mi posición económica era muy holgada por suerte, pero la soledad y la angustia me abrumaban. Mi hija ya estaba casada, pero nos veíamos seguido y hablábamos por teléfono. Se preocupaba mucho por mí, me insistía para que saliera con amigas o asistiera a fiestas, diciendo que ya habían pasado 2 años del accidente y ella ponía mucho empeño en contagiarme ese optimismo, esas ganas de vivir. Me decía: mamá, sos joven y bonita, podés rehacer tu vida, estás a tiempo. En esa época no había páginas de citas por internet como las que sí hay ahora, pero existían una especie de revistas donde en un apartado siempre leía anuncios del estilo: señor maduro busca compañera para disfrutar de la vida, o dama distinguida busca caballero para entablar una amistad. Mis amigas me empujaron para que publicara algo y no quise hacerlo. Pero me entró el bichito de la curiosidad y comencé a leer esos avisos todas las semanas, hasta que un día uno llamó poderosamente mi atención y decía algo más o menos así: caballero culto y respetuoso, viudo de 45 años, alto y delgado, empresario, deportista en mis tiempos libres, busca compañera para recorrer un nuevo camino juntos. Por fin parecía interesarme por alguien o por algo. Volví a abrir la revista y leí que había una referencia para que a las interesadas al comunicarse le pasaran el teléfono. Dudé mucho antes de llamar. De hecho, lo hice y colgué 3 veces. Te resumo, conseguí su número y marqué. Me sentía muy pero muy nerviosa. De pronto atendió un señor que dijo ser su secretario. Más nerviosa aún por la espera. Cuando preguntó quién lo llamaba, dije que solamente una amiga. La espera me pareció una eternidad. Hasta que llegó él. Tomó el auricular y su voz me estremeció. Era varonil, hablaba de una forma muy correcta, pausada. Me mostré muy tímida al principio y le conté de mis temores a la hora de tomar la decisión de marcar su número. La charla se fue tornando distendida y hasta divertida, diría yo. Era un hombre serio y muy ocupado, ya que lo interrumpieron 2 veces para pedirle instrucciones sobre algo, pero se notaba que tenía muy buen humor. Me dijo que como buen caballero no quería pedirme mi número, ni mucho menos apresurar un encuentro, pero le había gustado mucho mi voz, mi forma de ser, y me invitaba a llamarlo al día siguiente para seguir conociéndonos, y que cuando yo me sintiera en condiciones de encontrarnos, se lo hiciera saber. Al cortar, me sentí como una adolescente. Puse música por primera vez en 2 años. Miré el retrato de mi difunto esposo y le pedí perdón. No sé, me sentía culpable. Luego de varias conversaciones telefónicas, acepté conocerlo. El encuentro sería en una confitería que ambos conocíamos. Confieso que estuve horas probándome ropa, zapatos, maquillajes. Mi hija había ido a visitarme y cuando le conté se puso muy contenta. Me veía tan entusiasmada, dijo que parecía una colegiala, una quinceañera, y así me sentía. Llegó el día tan temido y llegué a la confitería un rato antes de lo previsto. Ya habíamos cruzado una llamada ese día, unas horas antes, para contar cómo iríamos vestidos para reconocernos. Él dijo que me daría cuenta por su auto, que trataría de estacionar en la puerta. Mencionó la marca de un vehículo de los que hoy llaman de alta gama, color gris plata, que iría manejando él mismo, que le daría la tarde libre a su chofer. Desde la mesa junto a la ventana pude ver un lustroso vehículo gris plata.
Estacionó y bajó un hombre tan alto como apuesto. Su cabello era entrecano, muy corto y prolijo, sus ojos de un azul intenso. Su piel bronceada llamaba mucho la atención. Tenía un traje impecable. Recuerdo que mis piernas temblaban debajo de la mesa, hasta titubeé al presentarme, ya que por dentro pensaba que tal vez yo no le gustaría. Pero hubo una conexión instantánea. Nuestras miradas sostenidas, algún roce de nuestras manos. Fue una charla muy distendida, todo indicaba que había química entre nosotros. Él era mucho mejor de como lo había imaginado, varonil, respetuoso, culto, instruido y sobre todo un hombre de negocios exitoso. Para resumir te diré que empecé a vivir un cuento de hadas, donde yo era su princesa y él mi rey. A veces me llevaba a una isla del delta, donde tenía lo que decía ser su casa de fin de semana y nos quedábamos a dormir allí. Era todo tan romántico. Otras veces salíamos a cenar a restaurantes muy lujosos, al teatro, al cine. Muchas noches se quedaba a dormir conmigo en mi casa. Al día siguiente me sorprendía enviándome flores por mensajeros, bombones, perfumes importados. Habíamos iniciado una relación, como se decía antes, en serio. Quiso conocer a mi hija y amigas. Por su parte dijo no tener familia en Buenos Aires, sino en otra provincia del sur de Argentina, y había prometido llevarme a conocer a su madre y hermanos. Dijo con tristeza que lamentaba no haber podido tener hijos. Cuando me contó cómo había fallecido su esposa, se conmovió tanto que, compasiva y empática como soy, y por haber perdido a mi esposo, sabía lo que le estaba sintiendo, y fue tanto lo que lloró que recuerdo que nos fundimos en un abrazo. Pude comprender su dolor. Entendí que éramos tan similares en tantas cosas, que éramos como dos almas gemelas, y me enamoré, sí, perdidamente. A 5 meses de estar juntos quise saber algo más de él, ya que noté trataba de eludir el tema trabajo cuando estaba conmigo. Cada vez que le preguntaba, él me decía que yo era su remanso y que dejaba las preocupaciones, ni bien llegaba a casa. Y digo a casa, porque venía casi todas las noches y se quedaba a dormir conmigo luego de salir, o a veces simplemente mirábamos algún video que alquilaba, preparaba la cena, la preparaba él porque adoraba agasajarme y hasta lavaba los platos. Pero hasta el momento no había conocido su departamento ni dónde trabajaba. Mis amigas me decían que insistiera, que eso les daba mala espina, así que un día le pedí de conocer su lugar de trabajo. Allí me dijo que me aburriría terriblemente, porque era dueño de una cadena de sastrerías y que no había nada allí que me pudiera poner. Me reí, pero insistí. Fuimos y quedé deslumbrada por los escaparates, la cantidad de empleados, y al entrar los saludaron todos con una deferencia impresionante. Me presentó a un par de personas como su novia, y sentí que el corazón se me salía del pecho. Nos ofrecieron un café, y él dijo que hoy tenía mejores cosas que hacer, que me iba a dedicar el resto del día, y guiñándole un ojo al señor de la caja, me tomó de la mano y salimos riendo. Allí en plena calle y en la puerta de la sastrería me dijo sonriente: ¿satisfecha? Me sentía tan tonta por haber dudado de él. Ese día decidí darle una copia de las llaves de mi casa. Se había ganado mi confianza, había robado mi corazón. Al día siguiente, luego del desayuno, bajamos juntos. Él se iría a trabajar y yo a pasar el día en casa de unas amigas. Ahora que lo cuento, recuerdo lo feliz que me sentía relatándoles mi cuento de hadas y los proyectos que teníamos, lo bien que lo pasábamos juntos. Fue un día maravilloso, pero te cuento que fue el último. Al regresar a mi casa, noté que faltaban 2 cuadros originales, 2 pinturas originales de la sala, y al entrar a mi dormitorio no podía creerlo. Mi placar desordenado, los cajones abiertos, mis joyas ya no estaban, y lo peor fue ver mi caja fuerte abierta de par en par y totalmente vacía. Se me aflojaron las piernas, caí al suelo y me largué a llorar desconsoladamente. Ese hombre que decía no poder vivir sin mí,
que me extrañaba, que me amaba, que era lo mejor que le había pasado en la vida, ese hombre al que consolé y sequé sus lágrimas, al que acuné como se hace con un niño pequeño. Me había robado algo más que el corazón. Con la contención y apoyo de mi hija y amigas, logré hacer la denuncia, di los pocos datos que tenía, pero resultó ser que el auto gris plateado era rentado por una persona que no era él. La casa Quinta del Delta era propiedad de otra de sus tantas víctimas que también en su momento le había dado las llaves, y como él sabía que ella estaba en Europa, aprovechaba para llevar a otras mujeres allí. El teléfono donde yo llamaba era de una pensión, donde ya no había rastros de él. El encargado de la pensión dijo que le prestaba el teléfono, quien avergonzado confesó que a cambio de unos pesos se hacía pasar por el secretario cada vez que las mujeres llamaban preguntando por él, porque eso decía que le daba más prestigio. La duda fue lo de la sastrería. Luego de un tiempo quise ir personalmente, pensando que podría encontrarlo, desenmascararlo frente a sus empleados, y cuando pedí hablar con el dueño, salió de una oficina otro señor. Cuando di su nombre, que por supuesto era falso, dijo: «Claro que lo conocemos, es nuestro mejor cliente, de hecho hace 2 semanas que no pasa por aquí. Si lo ve, envíele mis saludos». El que pensé era mi hombre soñado se había esfumado de la faz de la tierra. En fin, espero que mi testimonio sirva, alerte, sea un aporte más para muchas de ustedes o muchos de ustedes, jóvenes o no tanto, vulnerables e incautos, tanto como lo he sido yo. Las personas empáticas tenemos un cierto grado de ingenuidad y estos demonios, porque no puedo definirlo de otra manera, la captan y se aprovechan de nuestra sensibilidad y de nuestra compasión. Infórmense bien al conocer a alguien. Ahora hay mucha información por internet. Eso de las banderas rojas está muy bueno para identificar estas señales. En mi época no había nada de eso. Con el paso del tiempo intenté relacionarme un par de veces, pero nunca pude concretar nada. Si bien el seguro cubrió en gran parte las pérdidas materiales, las emocionales dejaron secuelas imborrables. Gracias, Claudia, por elegir mi testimonio. Un beso para vos y para toda la gente del canal. Firma Raquel R. Gracias a vos por tu testimonio y lamento muchísimo que hayas sido víctima de semejante depredador. En este caso no hubo devaluación ni gaslight, no hubo hoovering. El psicópata pasó directamente de la etapa del bombardeo amoroso al descarte más cruel, a un ghosting definitivo, dejando a la víctima vulnerable, quien comenta como postdata que sintió mucha desilusión e impotencia en un principio, pero gracias a un tratamiento psicológico fue saliendo adelante. Con el tiempo pudo ocupar el lugar de su esposo en la empresa y hoy vive retirada en las afueras, se dedica a la jardinería, cultivo de hortalizas y a disfrutar las visitas de su hija y nietas. La pregunta que surge es: ¿qué hubiese pasado si ella llegaba justo en el momento en el que él estaba saqueando sus pertenencias? ¿Crees que avergonzado hubiera pedido perdón? ¿O tal vez le hubiera arrebatado también la vida, con tal de salirse con la suya? En fin, si te pareció interesante el contenido de hoy, te invito a suscribirte, a recorrer el canal, que hay mucha información, ya sea para detectar técnicas de abuso, como así también estrategias para salir y recuperarte del vínculo traumático. Te mando un beso enorme y un fuerte, fuerte abrazo. Chau, chau.